Hola, buen día. Bueno, les voy dando la bienvenida. Gracias por conectarse, por estar ahí. Llegará más gente, calculo, pero bueno, mientras vamos a ir arrancando. Bueno, cuando paro es porque voy aceptando nueva gente que se va incorporando. Les aviso esto, voy a volver a decirlo, estoy grabando, que recién me apareció la alerta así de tener en cuenta que puede ser no sé si decía delito o qué palabra usaba, lo de grabar sin consentimiento de otras personas, entonces debería poner un cartel acá abajo, estoy grabando. Lo estoy grabando simplemente para que quede registro de la reunión, del encuentro, y para que quienes no puedan estar puedan acceder después al registro de la charla que vamos a tener acerca de los cuentos. Así que bueno, lo repetiré más adelante, después. Imagino que nadie tiene pensado hacer alguna cosa extraña como para que después no se pueda ver el video, pero por las dudas lo aclaro. Así que bueno, espero que estén bien, espero que vamos a ver cómo sale este encuentro, que es el primero en el año, y que a mí me genera mucha ilusión y mucho entusiasmo, porque creo que son muy interesantes los cuentos que leímos en este mes y que hay mucho para decir. Yo ya dije unas cuantas cosas que me habrán leído o me habrán escuchado, y me interesa en primer lugar, me interesa mucho escuchar lo que ustedes tengan para decir, sus comentarios, sus opiniones, sus miradas acerca de los cuentos. Eh, y también me va a interesar proponerle yo algunas otras cosas que me quedaron en el tintero, que me quedaron afuera en las lecturas y en los comentarios que yo hice. Así que bueno, en ese caso también puede que sirvan estas cositas que a mí me quedaron como apuntes marginales, como para disparar también alguna otra posibilidad de charla. Así que bueno, en principio eso, quisiera no hablar mucho yo, no porque no quiera hablar, sino porque quisiera que aprovecháramos el momento y el espacio para conversar ustedes, que son quienes por lo general no, en primer lugar, no tienen mucho espacio. Yo creé lo del grupo de Facebook, que a mí creo que, no sé, es una opción más, ¿no? Como otras. No todo el mundo tiene Facebook, eh, pero bueno, es una posibilidad más de al menos de poder decir algo en algún momento que quieran. Pero bueno, el momento, la mejor ocasión es esta. Así que si alguien quiere romper el hielo, genial. Siempre a veces estos momentos en los cuales de pronto hay un montón de personas que no se conocen entre sí, a veces puede ser difícil, pero bueno, voy a empezar de esta forma, abriendo el juego. Si alguien quiere decir algo sobre los cuentos, sobre el club de lectura en general, no sé, sobre el amor y el desamor, si quieren empezar por ahí también. Bueno, no sé si alguien tiene algo que quiera decir. Si les gustaron, si no les gustaron los cuentos, siempre digo lo mismo, que a veces el disgusto o el desagrado acerca de los cuentos o de los textos que uno propone puede ser aún más enriquecedor para la charla, porque puede llevarnos a debates, a intercambio de miradas, eh, alguna discusión. Tratemos siempre de que sea con buena onda, pero bueno, puede estar bien. Así que bueno, eso, no sé, ¿alguien que quiera decir algo? Sí, Belén. Nada, me gustaron mucho las propuestas. Cuando había leído que iban a ser todos cuentos de amor, desamor, pareja, yo dije, pero seguramente terminemos como leyendo el mismo cuento, lo mismo 4 veces y re distintos en tono, en temática. O sea, estaba la cuestión de la pareja, pero explorado desde ángulos totalmente distintos. Nada, me pareció como súper, súper. Algunos me gustaron más que otros, pero súper. Prendas íntimas ganó por afano, creo. Hubo alguien que en el grupo de Facebook puso gana por goleada Celo Almada. No me acuerdo quién era y no sé si estará acá presente. Yo le dije, bueno, pero no es competencia. Y por supuesto, todos tenemos nuestras preferencias y nuestros gustos, y unos nos gustan más y otros menos. Mi aclaración, que aparte de eso no quise que sonara así como mal, pero era para no perder de vista
el valor de cada texto en sí mismo, ¿no? Por supuesto, después, claro, unas cosas siempre nos gustan unas más que otras, pero ¿cómo decirlo? No menospreciar o minusvalorar a los textos simplemente porque el anterior te gustó más. Y coincido con esto de que el prejuicio podría indicarnos de que, bueno, historia de amor, ya leímos un montón, ya vimos un montón, pero en realidad está la cuestión, eso sería una mirada, ¿no? Desde un punto de vista. Pero desde otro punto de vista, es que casi no escribimos o no existen otras historias que las historias de amor, ¿no? Porque de alguna manera siempre están metidas en cualquier historia que uno cuenta. Hay un texto de Juan Rulfo, el escritor mexicano, que a mí me gusta mucho, un texto sobre la escritura, en donde dice que desde siempre los seres humanos nos dedicamos a contar historias y siempre las historias giran en torno a los mismos temas, que según él son tres: el amor, la vida y la muerte. Y el amor lo nombra en primer lugar, ¿no? Según él son los temas que no entendemos, que no terminamos de entender, que son misterios que nunca vamos a poder explicar y que por eso siempre vamos a estar contando cosas como en busca de una explicación y en realidad no vamos a llegar nunca, y por eso la literatura y la posibilidad de crear historias es interminable. No sé, los demás, si les pasó algo así o muy distinto. Sí, Ryan. Estás muteada, no te escuchamos. Seguimos sin escucharte. Ahí se fue el icono de mute, pero seguimos sin escucharte. Ay, qué pena. Bueno. Debe ser algo del micrófono. Bueno, qué mal. Si querés escribir, ya es obvio que no es lo mismo, pero tenés el chat para escribir lo que quieras contarnos. Bueno, una pena. Nada, la tecnología a veces tiene estas cosas. No te escuchamos. Te vemos mover los labios y no. Bueno, vos, Belén, nos hablabas también de las diferencias. Era otro de los puntos que yo quería marcar porque son muy distintos entre sí los cuatro cuentos. Distintos en cuanto a la historia que proponen, la forma de contarla, las características de los personajes, dónde está puesto el foco, ¿no? Algunos son más dramáticos, otros tienen más tensión, más intriga. En el de Selva Almada uno está como esperando ahí como con mucha tensión, atención digo ahora, con mucho nervio, digamos, a ver qué es lo que va a suceder, y no se resuelve. En el de Barnes, el autor inglés, lo que predomina ahí no hay casi tensión o intriga, lo que predomina es la tristeza, ¿no? La desazón de ese personaje, vamos acompañando. En el de Dalmaceto hay mucho humor, y por cierto, alguien que no está, que me dijo que no iba a poder estar presente hoy, me decía que le hizo mucha gracia y que se lo imaginaba dibujado por Tute. ¿Vieron el creador de tiras cómicas? Y la verdad, a mí ni se me había ocurrido, pero empecé a pensar yo también cómo dibujaría Tute las historias estas de las PIM y las PIF, y me pareció muy divertido. Me pareció que podría ser una versión en novela gráfica por parte de Tute de esta historia. Y bueno, y en la de Bujarovska, esta la que vimos esta última semana, ahí aparecen otras cuestiones vinculadas con el lugar de la mujer y el sometimiento y el patriarcado y las maneras, los resquicios por los cuales esa protagonista encuentra a su manera sus formas de sobrellevar esa situación. Ahí leía, mientras te doy la palabra, Matilde, pero quiero leer antes lo que nos decía Ryan, que recién no podíamos escucharla. Sí, todos distintos. El del inglés no me gustó mucho, el de Dalmaceto sí. Selva muy dura como la de la Macedonia. Bueno, me gustaría escucharlos acerca de qué opinan sobre la diferencia entre hombres y mujeres, no porque vayamos a generalizar a partir de 4 autores que las mujeres cuentan así y los hombres cuentan así,
pero quizás encontraron alguna particularidad o algo que quieran comentar respecto del género de los autores y autoras de estos cuentos. Sí, Matilde. Sí, me gustó muchísimo el cuento, el último cuento, el de la Macedonia, lo vamos a decir así porque el apellido es impronunciable. Me gustó mucho en términos de recursos, es decir, está contado de una manera en que es todo tan exageradamente correcto, que pinta todo tan perfecto, que uno sospecha desde casi desde el comienzo que hay otra cosa. Al principio puede pensar, bueno, sí, un caballero, estoy bien, pero después está el énfasis en esa corrección que uno ya le resulta como exagerado y empieza a sospechar y después va como, como largando, digamos, indicios de que hay otra cosa, ¿no? Eso me gustó mucho, como recurso literario, me gustó muchísimo, me parece que lo maneja de una manera excelente. Sí, sí. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con, yo puse el foco cuando hablé del cuento de Almaceto, puse el foco en la posibilidad que nos da el cuento, o más que posibilidad, en la manera en la cual de alguna manera nos impulsa a desconfiar un poco, ¿no? Puse el foco ahí porque enseguida fue, a partir de una lectura un poco más profunda, enseguida me llevó para ese lado. Que como digo siempre, ¿no? No es, de ninguna manera es la única lectura. Yo me enfoco en tales o cuales puntos porque son para donde me lleva a mí el cuento, pero está genial que pueda llevarnos para distintos lugares. Pero en el caso de la Macedonia, de Bujarovska, también podríamos no creerle o desconfiar de algunas de las cosas que cuenta. Y quizás esta corrección que parece marcarse en cada una de sus acciones, bueno, por ahí esa hora que pasa con Stoyan, no solamente toman café y miran la tele, podemos interpretar este relato como una especie de versión oficial, ¿no? Como lo que ella quiere que pensemos acerca de cómo pasan el rato y que sin embargo aprovechen al menos un rato de esa hora para hacer algo que no sea tomar café o mirar televisión. Bartolomé, estás con la mano levantada y después Beatriz. Sí, en el último cuento, en realidad yo no lo encontraba a la perfección ficticia, en el sentido de que hubiera, para mí no era algo que estuviera mal contado, yo lo que esperaba es que hubiera alguna fisura o en algún momento apareciera la incorrección. Y en realidad desde el mismo inicio del cuento uno está esperando que el desliz sea el del, por decirlo de alguna forma, el del hombre. Y la otra cosa que yo pensaba es, este buen señor, y disculpen por las palabras, ¿le hace el favor al amigo o le hace el favor a ella, con perdón de la expresión? Este, bueno, son cosas que se me ocurrían mientras leía, pero y la tercera cuestión es que hasta el final, con los celulares y las pantallas planas, no sabemos perfectamente bien en qué época están. Al principio uno podría dudar de en qué parte del siglo XX no hay un auto, no pasa un avión por por el cielo, ¿sí? Hasta que aparecen las pantallas y los teléfonos celulares. Y hasta que uno lee al final, que es del 2014. A mí todos me han gustado mucho, cada uno a su manera. Este es muy especial, el último. Sí, la cuestión de la época a mí no me generó, no sé, quizás porque de entrada sabía de cuándo era el cuento, cuándo se había publicado, pero yo no dudé en ningún momento de que fuera en tiempos más o menos actuales o recientes, pero en una sociedad con unos rasgos muy particulares, ¿no? Y esto de eh, formar parte de este país. Es una zona, sabemos muy poco, yo por lo menos hablo por mí, sé muy poco de la realidad cotidiana en los países de la ex Yugoslavia. Me enteré a partir de leer para preparar este tema que el país se llama Macedonia del Norte porque se llamaba Macedonia a secas, pero hubo un conflicto con Grecia, porque Macedonia es también una región de Grecia, y entonces los griegos no querían que el país se llamara de la misma forma que la región, y bueno, terminaron acordando que entonces el país se llamara Macedonia del Norte.
Pero bueno, a partir de lo poquísimo que pude encontrar de datos sobre el país, bueno, un país con problemas económicos, que quiere entrar a la Unión Europea, pero que está lejos, bueno, vieron que hay tantos conflictos relacionados con estos temas en los países de Europa del Este. Y bueno, entonces lo tomé como una sociedad que probablemente sea, o al menos algún sector de la sociedad, que tenga rasgos muy conservadores y que en ese lugar, en esa zona, o se pueda dar al menos una historia como esta, en la que este hombre decide lo que decide con esta cosa de las apariencias y demás. Me parece súper interesante, Bartolomé, lo de a quién ayuda o a quién le hace el favor, decía, si al amigo o a la... En teoría sería a ella, ¿no? Porque él al darse cuenta de esto que no dice, pero soy 15 años mayor que tú, me encantan cómo dice no diciendo, ¿no? Esto de, bueno, entendeme, soy 15 años mayor, y la lleva como quien lleva a un hijo a estudiar, ¿no? Así como a cumplir una necesidad, es importante para vos. Entonces va y la pone ahí, como hacer lo que tengas que hacer y después te vengo a buscar. Porque además eso, ni siquiera es como andá y volvé, sino te llevo y te voy a buscar después a la puerta de tu casa. Beatriz. Perdón, yo me imaginaba un contrato entre el amigo y él. Bueno, Es decir, claro, esa es la parte que un no... contrato previo, porque ella es un objeto. Entonces Sí, es un contrato previo como para quedar de acuerdo en qué es lo que va a pasar sin avisarle a ella. sí, sí. Un acuerdo, me parece que está claro que hay un acuerdo entre los dos. Contrato suena a papel firmado, pero bueno, puede ser un contrato verbal, ¿no? Pero claramente un acuerdo existe y ella lo desconoce. Eh, y sigue, si le creemos a ella, si nos atenemos a lo que dice el cuento, ella sigue sin saberlo porque tampoco nos cuenta que Stoyan le revele qué fue lo que hablaron con Peter, ¿no? Es como que, bueno, aparentemente ella se deja llevar por la situación, pero ¿cuál fue el acuerdo inicial? Seguimos sin saber. Perdón, yo le daba la palabra a Beatriz, pero hay dos Beatrices. Entonces, Beatriz Weisfeld es primera y Beatriz Cangelosi es segunda. Bueno, sí, hola, ¿qué tal? No, yo encontré como dos paralelismos entre este último que estamos comentando de las 5 de la tarde y el primero, ¿no? Que son dos mujeres sumamente cooptadas por los mandatos, sumisas, obsecuentes. En el último cuento como que lo describe así como con lujos de detalles, ¿no? Y con esta perfección que de parte de todo un caballero, qué sé yo, que muchas veces esconde por detrás, o sea, personalidades, no sé cómo decirlo, retorcidas o perversas, ¿no? Y en el cuento de Selva Almada, no me acuerdo el nombre del señor alemán, también era un pervertido. Bueno, por todo lo que hacía, las fotos, los prostíbulos, y ella de alguna manera aceptaba, ¿no? O sea, me parece que eran como dos personajes de mujeres que aceptaban esta perversión, porque además, así como decimos que no sabemos exactamente qué hacía ella con Stoyan en esa hora, tampoco sabemos qué hacía Peter en esa hora. A lo mejor él también se iba a pasarla bien a otro lado y no tomaba el café en la plaza o no sé qué decía que hacía, ¿no? Bueno, eso. Bueno, gracias. Beatriz Sí. Cangelosi. La otra Beatriz. Sí, la otra. No sé quién es la otra, no sé quién es Beatriz y quién es la otra Beatriz. Yo puedo ser Betty, que así me dicen. Bueno. Prendas íntimas. Primero voy a empezar por el último. La de Rumena me pareció de los cuatro el más aburrido. Todos tienen su estilo y su interpretación, pero me pareció demasiado protocolar, muy estricto, muy guardando las formas, muchos silencios, cosas que se suponen que hace que
que el lector lo suponga, pero no comparando con el de Dalmaceto, que me quedó algo que vos comentaste por YouTube. El de Dalmaceto por ahí es el más divertido, y me gustó una comparación que vos hiciste entre el arco y la flecha, que es como que crea esa misma tensión que cuando hay que tensar la cuerda para lanzar la flecha. Me gustó esa imagen que vos comentaste de como que se crea esa misma tensión en el relato. Mm. Y bueno, es el más humorístico. También da mucho para pensar, porque mientras lo leía pensaba, este hombre siempre tiene la ventana abierta. Y del otro lado, en el edificio de enfrente, también están las ventanas abiertas. Qué raro, ¿no? Que siempre estén las ventanas abiertas para lanzarse las prendas. Mm. Y eso del PIM y el PIF no lo había visto nunca, pero está bueno para designar, bueno, hoy me voy a comprar una PIF. Y también me gustó mucho el final del cazador casado, que también puso una nota así de como de asombro, de algo que medio imposible, porque que le estaban devolviendo todo lo que él había lanzado. ¿Quién se lo devolvía? Porque él miraba enfrente y las ventanas estaban oscuras. Ni siquiera dice si estaban abiertas o cerradas. Mm. Y bueno, los cuatro tienen su tono, su estilo. Me pareció muy melancólico las líneas del matrimonio, pero me gustó mucho la aclaración que vos hacés, y que no está en el texto explícito, pero de comparar las líneas de los dibujos de los tejidos, las líneas de los pulóveres, comparando las líneas en la escritura, que también es una forma de tejido, ¿no? Tejer una trama, como el tejido, como un textil. Y bueno, Selva Almada, yo ya la había leído. Sus relatos en general son tendientes a lo rural, porque ella nació en Villa Elisa, vivió en Buenos Aires, pero volvió a su pueblo natal. Y es muy normal que en las zonas rurales esté más marcado el machismo. Por eso casi todos los cuentos, no, tampoco leí mucho de ella, pero en Ladrilleros, acá en este cuento se zarpa un poco más, porque da la posibilidad de que ese capataz tenga la posibilidad de un acercamiento que Hannah estaba esperando. Hannah estaba esperando, y su marido también, porque propició muchas situaciones para ese acercamiento. No, en general me gustaron los cuatro, porque tienen diferentes tonos. Sí, diferentes escenarios también. Esto no se me había ocurrido, se me ocurre ahora a partir de lo que decís, de que creo que 3 de ellos transcurren en escenarios no urbanos, ¿no? El único que transcurre en plena ciudad es el de Dalmaceto,
porque después Sí. en el de Barnes están en una islita así como muy, no sería rural el término, pero sí como lejos de la gran ciudad. Sí. Deshabitada o pocos habitantes. Con muy pocos habitantes, claro. Después, en el de Selva Almada, claramente también es un pueblo rural, ahí sí, que además nos da la idea de que ni siquiera viven en un pueblo, es como una serie de casitas o una casa medio en el monte, ¿no? Cerca de donde cosechan no, que cortan la madera. Sí, el jabalí, que el jabalí es de monte. Claro. Bueno, no, miento, porque el de ya me olvidé yo ahora, Bujarovska, la Macedonia, también es una ciudad, pero nos genera la sensación, creo, de ciudad pequeña, ¿no? De ciudad chiquita, no de una gran ciudad, no de una metrópolis. Así que ahí también podría pensarse en un eje posible para analizar los cuentos. Y hay otro que es fundamental, claro, que ya lo nombraron ustedes, que es... bueno, que yo incluso sugerí esta posibilidad de leer desde autoras mujeres, autoras hombres, porque es claro que la mirada del feminismo está muy, muy presente, ¿no? Una mirada crítica sobre cuestiones vinculadas con el matrimonio, el amor romántico y todo lo que viene relacionado con esto y de lo que tanto se habla últimamente. Estabas, Matilde, con la mano levantada. Sí, en realidad mi comentario iba por el lado del comentario que hizo Beatriz, la primera Beatriz Graciela, que comparó los descuentos, el de Almada y el de la Macedonia. Y sí, yo coincido en que hay un goce perverso en los dos protagonistas, ¿no? En el primero más claramente, pero en el otro también, el último que leímos, porque, bueno, la entrega a ese hombre que en algunas frases se desliza que tiene ciertos antecedentes dudosos, por decirlo de una manera suave, ¿no? Y respecto a lo que planteaba Bartolomé, a quién le hace el favor, bueno, en realidad va en la línea del goce perverso, me parece, no tanto en el primer cuento como en el último. Es decir, ellas son instrumentos de no el placer, sino el goce perverso de ellos. Eso es lo que decían, lo que me parece. Sí. Rodrigo. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Bien, ¿qué tal? Sí, yo me sumo al debate porque a mí también me sucedió de encontrar similitudes entre el primero y el último cuento. Sin embargo, difiero un poco de algunas de las cosas que vienen diciendo. En principio, yo lo de la perversión en el último de los cuentos lo interpreté, o sea, podría llegar a ser como posibilidad del cuento, pero también basado en el background de correctitud o caballerosidad que tiene el personaje. Yo lo interpreté como un tipo que, chapado a la antigua, que sentía que él debía, como su deber matrimonial, satisfacer a su mujer y sintió que en el momento en el que no pudo hacerlo, era su deber como caballero conseguirle a ella satisfacerse sus deseos. O sea, yo lo vi como un tipo equivocado, pero que murió en la suya y que no obtenía un placer perverso acerca de lo que estaba haciendo. En el primero sí es mucho más claro la perversión, pero me parece que la mujer en el primero está, sí, supeditada a su marido, pero de una manera mucho más consciente y de una manera mucho más, o sea, uno puede estar en una relación de sumisión, como está la última, que está completamente sometida y no reacciona a eso o lo acepta como su destino, y en cambio la primera parecería en algún punto que juega con eso también, a pesar de que estar en esa relación de ella sometida a la voluntad de su marido, como que lo disfruta y de hecho, o sea, termina besando al otro tipo, o sea, había algo que le estaba interesando de esa relación. Pero sí, yo también estoy de acuerdo que no sé por qué, o quizás algo más como de los encuentros, de lo descriptivo, de un triángulo, que encontré como esa relación
los dos pasan por el mismo lado a pesar de que las tramas sean distintas. Y también está de nuevo esta cosa de la historia que se dice por detrás, que también aparece en los dos cuentos muy marcadamente. Del último, ya para terminar, del último de la rumana, a mí lo primero que no me había empezado a cerrar es que me parecía sobredescriptivo el cuento, como que decía, bueno, yo le plancho la ropa. Y a mí como lector me hubiese gustado enterarme, o sea, que me muestre que le plancha la ropa, no sé, hoy le planché 5 sacos, como que empecé con esa mentalidad de, ok, no me está sumergiendo demasiado en el cuento, pero después, o sea, como que sí, es verdad, todo el cuento sigue la dinámica del narrador que está ahí sometido a lo que le sucede. Entonces, como que el narrador está bien que se aleje un poco de contar su punto de vista, porque su punto de vista es muy pasivo también, y es el narrador correcto que decías vos, es justamente eso, es como, bueno, describo lo que está pasando. Así que después como con eso le encontré el gustito a eso que al principio me pareció una deficiencia. Sí, y a eso agrego, muy interesante, y a eso agrego que me parece que toda la primera parte en la que quizás dice yo le plancho la ropa, es más una búsqueda de describir una situación más que acciones concretas, ¿no? Es como presentar el escenario en el cual va a transcurrir la historia. Dicho así de un modo un poco a lo bruto, la historia empezaría cuando dice, hace 2 años, vieron, hay un párrafo que arranca así, que creo que es a mitad de la segunda página, y es como si toda esa primera página y media tuviera la función de presentarnos, fuera como la introducción del cuento. Una introducción bastante larga en relación con la extensión del cuento, que es muy breve, son 4 páginas. Y esto pensaba cuando... Claro, pero viste que, perdón, lo que dice la gente para escribir, que justamente vos la presentación la hagas mostrando lo que está pasando. O sea, Sí. que no hagas una introducción así diciéndolo, sino que ya misma la presentación vos la metés adentro de la trama. Y esta no lo tiene, eso empieza como decís vos con esa introducción. Claro. Siempre esas fórmulas, yo siempre digo en los talleres, hay infinidad de fórmulas, recetas, consejos. Después, ninguna es aplicable a todos los casos, ninguna es infalible, y de hecho por eso hay tanta variedad en la escritura, y por eso el mejor consejo para escribir es leer muchísimo, porque a medida que lees te vas encontrando con textos de lo más diversos y variados y diferentes entre sí, y te das cuenta de que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Siempre y cuando lo que termines escribiendo funcione, puedes empezar mostrando acciones puras, puedes empezar con una introducción mucho más clásica como la de este caso, puedes empezar in media res, puedes empezar por el final y después volver al principio y tenés ahí toda la variedad de posibilidades. Bueno, eso. Otra cosa que pienso es que para destacar como característica común a los 4 cuentos, además de todo esto que vienen señalando, que venimos señalando, es que los 4 están narrados en primera persona. Desde distintos lugares, pero no hay ninguno que esté narrado en tercera persona, no hay ningún narrador omnisciente. En un par de casos son miembros de la pareja, en el de Julian Barnes, el inglés, y en el de los 2 extranjeros, en el de la Macedonia, son miembros de la pareja. Y después, en el de Selva Almada y en el de Dalmaceto, son como terceros en discordia, entre comillas, no generalizando mucho, pero narran en primera persona también. Y es clave lo de la primera persona. Lo decía Bujarovska en la entrevista, esto de la primera persona muestra por lo que dice, pero también por cómo lo dice y por lo que no dice, por los silencios. Y entonces eso da un juego que es súper interesante. Siempre hacer el ejercicio mental de imaginar cómo sería un mismo relato, pero narrado desde otro punto de vista, es muy interesante, sobre todo en los casos de la narración en primera persona, porque cuando está narrado en primera persona, lo que tenemos es la perspectiva de uno solo de los personajes, ¿no? Y cualquier otra va a ser distinta. En algunos casos no tan distinta y en otros completamente distinta. Yo les decía con el de Dalmaceto, imaginemos cómo sería esta misma historia contado por uno de los 2 vecinos, ¿no? El tipo del 9º o la mujer del 10º. Sería
completamente distinto. En el caso de Bujarovska, pensemos cómo sería narrado desde el punto de vista de Petar o desde el punto de vista de Stojan. Sería completamente distinto. Hasta podríamos pensar que sería difícil de reconocer una misma historia. ¿Por qué? Porque no es solo que sería otra persona la que narra, sino que sería un hombre. Y pensemos en esa sociedad, con esas estructuras tan patriarcales, tan fijas, tan marcadas, el relato de un hombre acerca de esta misma historia sería muy distinto, además del hecho de que sabríamos, por ejemplo, o podríamos saber en qué consistió el acuerdo entre Petar y Stojan, o qué dice Petar acerca de qué hace en esa hora, o qué imagina que hacen Velika y Stojan cuando se quedan solos en casa y demás. Entonces, en ese punto creo que es muy interesante para poner atención a los narradores, desde dónde se elige narrar y cómo se arma la historia a partir de ese narrador. Damián. Estás muteado, no te escuchamos. Hola a todos, ¿me escuchan Ahora ahora? sí. Ahora sí. No, mientras escuchaba a Betty y ahora a Rodrigo, bueno, a mí me gustaron todos los cuentos, la verdad, disfruté muchísimo todos, quizá el del inglés es el que más me gustó, pero mientras escuchaba a Betty y ahora a Rodrigo, en el cuento de Dalmaceto yo sentí un contraste cuando va terminando, que él empieza a recibir todos los pif y todos los pins de vuelta, me llegó a la frase inicial del cuento, como que, no me acuerdo bien cómo decía, pero como que yo lo observo todo, lo miro todo, soy muy observador y qué sé yo, y termina el cuento con ese contraste de que no sabe de dónde le vienen a él, ¿no? Como que hay un juego de la mirada que uno proyecta y en realidad era todo lo contrario, porque ni vio bien lo que pasaba enfrente, ni sabe de dónde le viene lo que está ahora. Y en el cuento en el último, yo coincido en algo con Rodrigo, a mí me disparó y le encontré más sentido todavía cuando leí tu YouTube sobre el costado feminista de la escritora. Yo lo entendía al contrario como un gran acto de amor del marido, ¿no? Hay un planteo de cuál es el vínculo entre el sexo y el amor también, que me parece que está ahí flotando en el cuento, y yo percibí no solo que no era pervertido, sino como un gran acto de amor del marido de poder resolverle a la mujer lo que él no puede darle. Y hay un tema de miradas también, porque ni lo que el marido percibe que en ella necesita es lo que ella necesita, finalmente, porque se queda mirando, viendo la tele con el amigo. Y hay todo como un juego de un planteo, por lo menos, que no queda después definido, pero lo entendí más por ese lado. Eso, como comentario. Sí. Está muy bien. Un gran acto de amor, al menos desde su perspectiva, ¿no? Sería. Sí, sí. Al menos desde su mirada, porque por ahí lo vemos de afuera y decimos, no, eso no es amor, podría decir alguien, no sé, pero desde su mirada puede ser entendido de esa forma. No lo sabemos. Y de desarmar una concepción patriarcal, no patriarcal, digamos, cultural, de bueno, van de la mano, no van de la mano, ¿no? Sí, sí. Claro, pero en última instancia aparecería esto de que él a tal punto se siente responsable de ser el proveedor en la pareja, que cuando no puede proveer sexo, se siente en la responsabilidad de que su esposa reciba eso, aunque sea de otra persona, ¿no? Sí. Hasta podría plantearse como un tema de prioridad, de saber qué pongo por encima, no sé, la fidelidad, el respeto por la monogamia, bla, 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 o el hecho de que mi esposa necesita recibir y como yo no puedo dárselo, entonces optamos por esta salida. Son miradas posibles también. Joaquín. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, me gustaron mucho los cuatro y creo que hace rato no me pasaba que de los cuatro cuentos me gusten todos más o menos al mismo nivel por distintas cuestiones. Sí quería decir algo en relación a esto último que se armó como un debate sobre el texto, el de Bujarovska, porque a mí también me pasó, tanto como a Rodrigo y a Damián, de que no lo leí en ese mismo sentido, porque después de ver el video por ahí sí pude detectar algunas de las cuestiones que marca y que creo que también es el punto de lo que decíamos recién, de cómo en realidad ese trasfondo patriarcal
puede afectar incluso o tiene sus consecuencias, más allá de la cuestión o no de si hay una perversión o no ahí, como que en realidad terminan los personajes, creo, sufriendo, aunque eso no está explícito ni se expresa en la narración, hay como algo de sufrimiento ahí o cierto malestar que no termina de decirse. Pero bueno, también me parece interesante esto que ni yo, ni Rodrigo, ni Damián, y somos todos varones, lo leemos de esa misma manera. Entonces también puede ser que haya una imposibilidad de identificar ciertos sentidos o cierto mensaje que se transmite ahí, que no llega de otra forma. Y si no, bueno, lo llevo a nivel personal. Yo entiendo que hay, claro, una imposibilidad ahí de cierta satisfacción, y a partir de eso un modelo en todo caso de sociedad que lleva a que es preferible, antes que bancarse o reconocer esa imposibilidad o esa impotencia, bueno, hacer otro tipo de contrato, otro tipo de acuerdo, obviamente sin que importe la opinión de la mujer en si tiene ganas, no tiene ganas o en qué es lo que va a pasar. Y después la cuestión de la época también me pasó que leyendo, sobre todo cómo hace la caracterización que hace el personaje del marido, y creo que también tiene que ver por cómo lo va describiendo, estéticamente, cómo está vestido, todo esto y los gestos que tiene, como que uno, o yo por lo menos tiendo a ubicarlo al principio en otra época, y después eso se va desarmando, da algunos elementos más de contexto y como que se nota que ya no parece la época que planteé al principio y que en realidad es mucho más cercano. Pero que también puede ser algo propio de ese país, de esa sociedad, o incluso ni siquiera algo intencional, sino que en la descripción que se hace, de un país que mucho tiempo atravesado por el modelo de gobierno de la Unión Soviética y que seguramente tenga otros elementos incluso ahora, creo que eso directa o indirectamente se transmite en la escritura también. Pero por eso, por todas estas cuestiones me quedé por ahí más con el último cuento. Los otros me gustaron mucho. Del de Dalmaceto me llama mucho la atención la cuestión de las siglas, esto de Pim y Pif, y como otras cosas las plantea sin mucha introducción, como que de golpe empieza a ponerle la sigla nada más, y no hay mucha justificación del recurso. En ese sentido es bastante irreverente, creo, la forma en la que escribe Dalmaceto, como que no dan demasiado contexto de por qué usa los recursos que usa, y está bueno eso. No sé, pensé que por ahí en el video ibas a hacer alguna referencia, Cristian, a esa cuestión, porque uno la va como naturalizando en la narración y en realidad es bastante raro ponerle siglas de esa forma, creo. Entiendo que son elementos que se repiten mucho a lo largo de que no sería económicamente al momento de escribir útil estar poniendo prenda interior femenina, prenda interior masculina, pero igual a mí me genera como un choque ahí cada vez que lo leía, me hacía como un ruido. Así que bueno, eso. Y muy interesante también las lecturas y las opiniones de los compañeros y las compañeras. Sí, gracias, Joaquín. En general, las siglas cumplen esa función, ¿no? Cuando decimos ONU, cuando decimos AFA, cuando decimos CGT, es para no repetir el nombre completo de instituciones o organismos. En este caso yo me imaginaba, esto es pura suposición mía, me imaginaba a Dalmaceto que después de escribir 3 o 4 veces las expresiones completas, se le ocurrió que bajón tener que estar repitiendo todo esto, y que se le ocurrió la idea primero como una necesidad, lo de usar las siglas, y después se dio cuenta de que quedaba bien y generaba un efecto humorístico y se enganchó con esto. Técnicamente las siglas van con mayúscula. Él elige escribirlas en minúscula, de forma tal que se incorpora, tiene un nombre eso, que ahora no me acuerdo, pero hay ciertas siglas que terminan convirtiéndose en palabras, tipo láser es una sigla. SIDA, el nombre de la enfermedad, también es una sigla. Sin embargo, ya se escriben con minúsculas porque asumen el carácter de palabra. En el caso de Dalmaceto pareciera que inmediatamente las convierte en palabras, y además son muy cortitas y suenan a onomatopeya, ¿no? Suena como a golpe, pim, paf, pif. Pif suena, más que a golpe, suena como a algo que pierde el aire, ¿no? Así como... Bueno, creo que parte del efecto humorístico tiene que ver también con esto. Insisto, no sabemos hasta dónde es deliberado o no, pero me parece que tiene mucho sentido y tiene un efecto muy positivo en el relato. Respecto del de Dalmaceto, y ya sigo dándole las palabras a ustedes y volviendo a algún otro tema que me parece interesante,
Alguien comentaba que se quedó como con las ganas de que Dalmaceto, de que la historia tuviera un final o algo así. Es una característica de Dalmaceto, de los cuentos de Dalmaceto, el no resolverlo, ¿no? En general son muy breves. Ese libro en el que está este cuento que yo les mandé tiene 40 cuentos, así que imaginen que son todos muy breves, 2 o 3 páginas, algunos. Este creo que es de los más larguitos, y no los resuelve, y muchas veces termina con una pregunta, como es el caso de este, ¿no? Como, ¿qué hacer ahora? Y bueno, me parece que forma parte de un estilo. A mí me gustan muchísimo las novelas de Dalmaceto, más aún que los cuentos, y los cuentos tienen esta forma de, que en muchos casos es casi como plantear un escenario y abrir la posibilidad, en el final, abrir la pregunta acerca de lo que podría pasar o de lo que pasará. Bueno, eso respecto de ese cuento, que quería decirlo antes y se me estaba pasando. Lorena, estás con la mano levantada. Y estás muteado. No, no te escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, hola a todos. Bueno, a mí me gustaron mucho los 4 cuentos, sobre todo el tercero y el cuarto, el de Dalmaceto. Me pareció extraordinario el recurso del PIF y el PIM, y me pareció que hasta podría ser me parece que es clave en la forma de relatar, y me gustó, me sentí, yo había puesto algo así como que me recordaba a cuentos de la infancia por la forma en la que está contada, y me pareció genial. Sobre el otro tema, me parece que coincido, creo que con Matilde, creo que era, o Beatriz, que sí los veo similares. El primer cuento y el cuarto los veo en cuanto a la temática, me parece que también se englobarían entre temas de feminismo o patriarcado. Y sobre el último, me pareció que sí, a ver, me parece sí que es clave. A mí me pasó que desde la primera oración lo sentí como que me impactó, como determinante. No, es más, de hecho no me acuerdo cuál fue el primer párrafo, pero me acuerdo que sentí que entendía no solo el sometimiento implícito, incluso el de, porque también pienso, mi opinión es que la cuestión del patriarcado también tiene que ver cuando, en este caso, el marido tampoco tiene claro cuál es su rol, a ver, no sé cómo explicarlo. Él asume que él es el proveedor y que él también tiene que proveer a ella como dijo Bartolomé, del favor. O sea, él asume, en ningún momento se sintió que le preguntó o que y más que nada porque el relato es, ella es la primera persona. Me parece también clave cuando describe que ella le plancha la ropa, que cocina, que no sé, me parece como de todos, me parece como que yo al menos lo entendí así, como también como una especie de mensaje, y también, como vos decías en el video, como el recurso de explicar, de saber lo que no se explica, de lo que no se relata, de lo que se cuenta cuando no se cuenta. Me pareció que yo lo entendí así. No sé si se entiende bien lo que quise explicar, pero... Bueno, creo que sí, lo de los sobreentendidos es el que mejor trabaja con los sobreentendidos, el que más recurre a los silencios, y no casualmente es el más breve. Tiene solo 4 páginas, los otros tienen en torno a 10, si no me equivoco, los otros 3, y ese es el más breve porque trabaja mucho con los sobreentendidos y porque además lo hace desde este modo de narrar tan atildado y tan prolijo y tan que pareciera incluso hasta acartonado, pero creo que lo que busca es retratar justamente el modo de ser de ella, Sí, de la narradora. También, para cerrar, creo que
que podría ser, sí, se nota, se sabe la época, pero podría ser en cualquier época, incluso en la actualidad, y podría ser en zonas urbanas tranquilamente. Siento que ese personaje del caballero correcto y súper prolijo, y siento que lo he visto mucho y que Sí, esconde algo, yo sé que, pero sí. bueno, nada, es mi opinión. Sí, sí. Hay un par de detalles que nos dan, por un lado, nos ubican en un tiempo bastante actual porque nos habla de que los hijos tienen teléfonos celulares. Entonces, eso, aunque todo lo demás pueda parecer de otra época, los teléfonos y también la tele de pantalla plana y demás, nos lo trae al presente. Y con respecto al lugar, uno podría pensar, bueno, puede ser cualquier ciudad casi, pero en realidad no, porque esto de que todos los conozcan, digamos, que la gente los mire, nos habla de que en una ciudad grande eso no pasa, nos habla de o un pueblo o una ciudad, yo me imagino una ciudad pequeña, una ciudad chiquita, de estas que ya no es un pueblo, porque es lo bastante grande como para ser una ciudad, pero donde más o menos toda la gente se conoce, o mucha gente, ¿no? Están como ciertos los personajes más o menos reconocibles en un espacio como ese. Pero se me hace que si contáramos hoy con la presencia de Bujarovska, una de las primeras preguntas que le haríamos sería si fue intencional la posibilidad de pensar en un principio de que el cuento estuviera transcurriendo en un pasado medio lejano y que fuera un efecto sorpresa. Si es deliberado esa pequeña sorpresa que nos depara el final cuando vemos que no, que en realidad la historia transcurre en un tiempo bastante actual. Sigo en el orden en que me aparecen que levantaron las manos. Lo aclaro porque Rodrigo y Bartolomé son los siguientes y venimos con este tema de la visión de hombres y mujeres y no quiero parecer que estoy haciendo preferencias, pero bueno, sigo el orden que me aparece acá. Rodrigo. Yo voy a hablar del patriarcado también. No, sí lo que quería decir es que no sé si se entendió cuando yo lo dije, pero para mí es claramente que el último cuento, o sea, está muy inmerso en el patriarcado. Me parece que son justamente estas dos caras que tiene el patriarcado, que uno es como ejercerlo autoritariamente, violentamente y a sabiendas, y la otra es todas las cosas que nosotros damos por sentados que están inmersos en el paradigma del patriarcado. Entonces son todas las cosas con las que crecimos, incluso me imagino que las mujeres también, que naturalizamos durante toda nuestra infancia y que después nos dimos cuenta que eran parte del patriarcado. Y me parece que el cuento justamente lo que muestra es eso, aunque sea en mi interpretación, no que el tipo no era un machista, sino que el tipo estaba tan acostumbrado a que esa era su manera de vida que ni siquiera lo veía, o sea, no se daba cuenta. Pero sí adhiero a que justamente habla de feminismo muy claramente el último cuento. Y con respecto al de los flechazos, el pim y el pif, justamente como onomatopeya, yo también lo sentí, y como los flechazos, ¿no? O sea, yo lo veía como, pif, pim, ¿no? Como encima acerté, pim, pif, para mí se veía claro, y me parece que, como decís vos, quizás fue al principio una cosa de que le convenía, y después lo vio y vio que cerraba. Para mí es un acierto. Y después el cuento ese, que fue el que más me gustó, me parece que también tiene mucho de realismo mágico, ¿no? Como vos decías que te hacía acordar un cuento de Cortázar, y es como esa cosa de algo que causa extrañeza y después la cosa inexplicable que sucede después, que está completamente inmersa en la historia, que es que le empiezan a volver los flechazos. Y después a nivel simbólico, ya que también está claro el simbolismo de la flecha del amor y Cupido y no sé qué, como que también tiene algo, ¿no? De que, o sea, no sé si yo soy demasiado hippie, pero que das amor y te vuelve, como una cosa así, como que te vuelve más y que no necesita ser explicado, sino que está ahí como para ser interpretado. O yo lo vi así. Está bien, y si no es eso, pensémoslo así, que es lindo, ¿no? Como en la canción de los Beatles, que dice que al final el amor que das es el mismo el amor que recibís es el mismo que das. Bueno, me gusta. Me gusta la idea de Pim y Pif como onomatopeyas de los flechazos, no se me había ocurrido, pero está muy buena, sí, sí, sí. Vuelvo a algo que decía Beatriz, una de las dos Beatriz, que yo usé la comparación de tensar la cuerda del arco con tensar el cuento, y en concreto yo me refería a tensar la verosimilitud, y acá aparece esto que decías, lo del realismo mágico, llamémoslo así, en realidad sería el fantástico, ¿no? De
¿hasta dónde es posible que suceda esto que nos está contando? Pero yo destacaba también que el encantamiento que nos genera, encantamiento en el sentido de magia, ¿no? Que nos genera el narrador, nos va envolviendo con su historia, casi que en un primer momento nos lleva a no plantearnos si es posible o no eso que está sucediendo, ¿no? Compramos. Yo destacaba cuando dice, fabriqué un arco, y sigue adelante con la historia, era como, ¿cómo fabricaste un arco? ¿Quién sos para fabricar un arco? ¿No? Entonces, y sin embargo, eso, uno sigue adelante, y muchas veces el arte de narrar funciona así. Cuanto más fácil se resuelve una cuestión que podría ser un conflicto en la narración, más efectivo es. Muchas veces, no siempre, ¿no? Pero muchas veces pasa esto, que a veces uno lee, no sé, una historia de ciencia ficción que empieza a enredarse con cómo un tipo inventa una máquina del tiempo. Muchas veces eso te termina sacando de la historia, cuando lo más fácil era, nada, inventó un DeLorean que podía viajar al pasado cuando va a 88 millas por hora. Fin, ya está, no hace falta. Lo importante es lo que viene después, no eso. Bueno, Bartolomé. Con respecto al cuento de Dalmaceto, cuando leí algún comentario sobre la inverosimilitud, o lo que, como se diga, inverosimilitud, yo me imaginaba, ¿alguien alguna vez puso en duda que Acme le mandaba al coyote la dinamita? O preguntó de qué manera el coyote pedía la dinamita, cómo la pagaba, cómo le mandaba a Acme. No, ahí en ese tipo de dibujos animados está todo dispuesto de tal manera que es absolutamente verosímil que el tipo consiga dinamita en la mitad del desierto. Entonces yo lo he tomado así, como si fuera un juego del autor conmigo. Y el final, yo lo que entendí es, si uno le pudiera sacar alguna moraleja, que es mucho más fácil intentar solucionar los problemas de los demás que los de uno. Los de uno nos atan las manos y no sabemos para dónde tirar. En cambio, lo de los demás, bueno, es muy fácil saber qué es lo que tengo que hacer para que dos personas se encuentren. Sí, sin duda. Y además, eso, ¿no? El tipo se mueve como pez en el agua, aparentemente, cuando intenta meterse en una historia ajena, pero cuando de pronto queda envuelto en esa historia, queda totalmente desconcertado, se pone a hacer ese listado de posibilidades, que además para mí es muy incompleto ese listado, ¿no? Uno podría pensar que tendría que llenarlo. Uy, bueno, se fue Damián, saludaba y no alcancé a decirle chau. Uno podría pensar, o yo al menos como lector, pensé que iba a agotar todas las posibilidades, y menciona unas cuantas, pero quedan un montón afuera también. Entonces, eso también habla de ese personaje en un sentido tan obsesivo y tan... que pretende de tal manera controlar toda la situación y en el fondo no controla nada, controla una partecita en todo caso, pero se le escapan un montón de otras aristas. Y lo del ejemplo del coyote y el correcaminos es muy divertido, pero también, aunque quizás no seamos tan conscientes, también el dibujo animado prepara su propio verosímil, que se trata de eso, ¿no? Y no quiero meterme en cosas muy técnicas, pero cada relato, cada modo de narrar arma su propio verosímil y establece hasta dónde unas cosas son creíbles y otras no. Los dibujos animados clásicamente han jugado con las leyes de la física, ¿no? Y cuando van corriendo y llegan a un precipicio y en lugar de caer inmediatamente siguen corriendo en el aire hasta que se dan cuenta de que están en el aire y entonces se caen. Bueno, está lleno de cuestiones que desde el punto de vista del realismo son absurdas, pero que son parte del juego que el propio dibujo propone. Y cada relato, cada historia, cada narración propone su propio verosímil. El tema es que cuando leemos literatura, y esto con muchas comillas, literatura seria, partimos desde un punto de verosimilitud muy distinto de cuando nos sentamos frente a la televisión a ver dibujos animados. Entonces, por eso el cuento necesita ir armando de una manera particular su propia realidad, podríamos decir. Ahora, si un cuento de literatura, entre comillas, seria,
empezara diciendo, el coyote sacó su dinamita marca Acme y la preparó sobre la ruta, también desde el primer momento estaría preparando su verosimilitud. Lo que sería un error es un relato, me corrijo, lo que quizás no funcionaría tan bien es si un relato empieza narrando de un modo realista y siguiendo un verosímil que coincide con el de nuestro mundo real, y a mitad de la historia, sin ninguna explicación, aparece un coyote que saca dinamita marca Acme. Quizás ahí sí diríamos, pero ¿de qué me está hablando? ¿Qué le pasa? Veníamos con una historia realista y de pronto aparece esto. Bueno, pero también, y lo estoy diciendo solo como un ejemplo en abstracto, pero habría que ver qué sería lo que pasara en la práctica si eso realmente fuera escrito, ¿no? Si alguien se propusiera escribir un relato así. Beatriz Weisfeld. Bueno, me pueden decir Bea, que es más fácil. Bea, dale. Bea y Betty. Tenemos que acordarnos de cuál es cuál, pero bueno, dale. ¿Cuál es cuál? Claro. Bueno, no, la verdad que me enriqueció un montón todas las interpretaciones del cuento de Dalmaceto, porque como que yo me enganché, o sea, ustedes se engancharon como en la parte de realismo mágico, que el coyote, que cómo interpretar, o sea, de alguna manera el disparate. Y a mí lo primero que me surgió cuando leí es, ay, pobre tipo, o sea, ¿por qué tiene tanto tiempo libre? Está todo el tiempo espiando a los vecinos, o sea, como que él no tenía vida propia, o sea, me dio como una imagen de una profunda soledad y que lo único que tenía para hacer era mirar por la ventana y ver qué hacen los vecinos, y bueno, y después empezó como con ese juego para entretenerse él, con este condimento de alguna manera de atracción sexual entre los vecinos para que, digamos, darle como más poder a la fantasía y a su entretenimiento, ¿no? Entonces, vos por ahí me parece que en la interpretación pusiste que, bueno, uno como que puede dudar de la cordura del personaje, y bueno, yo me preguntaba si era solamente cordura o una cuestión de salud mental o simplemente eso, como una profunda soledad y una manera de entretenerse. Bueno, no tengo explicación para la última parte de que cuando le llega a él, bueno, eso quizás también ni siquiera existe y sea parte de su propia fantasía, bueno, seguramente es así, ¿no? Pero de cerrar su juego, de cerrar su propio, sí, su propia fantasía de juego para entretenerse en ese mundo que vive solo, en ese departamento que por ahí es muy común, ¿no? Esta cosa de las personas solas que están espiando e imaginándose cosas de los vecinos cuando pueden mirarlos por la ventana. Bueno, eso, pero, o sea, de alguna manera yo pensé eso, pero me encantó todo lo que dijeron todos de mirarlo, de divertirse y si era realismo mágico o no. Así que, bueno, muchas gracias por esas miradas. Gracias a vos. Yo en mi lectura de poner en duda su salud mental, terminé hasta diciendo, imaginando que está de baja, que tiene licencia por algún problema de salud mental y por eso tiene tanto tiempo libre y está en la casa. Voy a hacer un comentario personal que no tiene mucho que ver, pero yo vivo en Almagro, igual que ese personaje, vivo solo, igual que ese personaje, y tengo en el edificio, vivo en un 7º piso, y tengo enfrente, cruzando la calle, otro edificio muy alto, y se ve mucho de los vecinos, se ve mucho tienen unos ventanales muy grandes, ellos me deben ver a mí también, pero pensar, si yo de acá desde el balcón saco un arco y una flecha y empiezo a tirar, no suena tan disparatado como podría parecer en otro contexto. Digo, tirar flechas sí suena disparatado, no la posibilidad práctica de poder lanzar cosas al balcón de enfrente a través de flechazos. Alejandra. Hola a todos. Bueno, me gustaron los 4 cuentos y podría decir, por ejemplo, que el de Selva Almada me pareció que lo expone, o sea, expone todo este tema del patriarcado muy crudamente, muy rústicamente. Tal vez en contraste con el lugar el escenario donde lo desarrolla, que es el monte y los personajes. Entonces, en lo personal, como que me chocó un poco, es como que de repente
como que sentí la violencia un poco del cuento, ¿no? Y después el de Clary Keegan también me gustó. Son parecidas, tal vez en la forma de los escenarios, porque son costumbristas, me parece, las autoras, las dos, Selva Almada y Clary Keegan. Muy desgarrador, y me gusta la manera de escribir de Clary Keegan. Yo ya leí otros libros, pequeñas cosas como estas, Small Things Like This en inglés, que me parece muy directo, muy efectiva su manera de escribir. Y el de Barnes me pareció casi una poesía melancólica, triste, como que me dan ganas de abrazarlo, más o menos. Y me conecta el de Clary Keegan con el de Barnes, que cuando también, además del patriarcado, que parece como que es el tema, ¿no? Y las relaciones y el amor y todo, como la pérdida, ¿no? Como que también la pérdida es parte del amor. Y que nada vuelva a ser como antes. Por más que uno intente superarlo, es como que no queda otra que pasarlo. En el caso de la mamá del cuento de Clary Keegan, que tiene que hablar y descargarlo y decirlo, pase las consecuencias que traiga, o de ese viudo que tiene que aceptar que por más que vuelva al mismo lugar, al no estar ella, nada va a ser igual. Y el de Dalmaceto me pareció muy divertido, concuerdo con las opiniones de ustedes. Me conectó con el realismo mágico y con la soledad también. Cómo trata a alguien a veces, ¿no? De rellenar con algo ese tiempo y esa soledad profunda, ¿no? Que tiene también, puede ser otro tema de estos cuentos. Y el último también, me parece que como vos pusiste en el video, el humor a veces ayuda a sortear ciertas cosas trágicas y cómo sufren, ¿no? En el último cuento, sobre todo en este sistema patriarcal, no solo ella, él también, porque no existe una sola forma de amarse, incluso en el modo sexual. Podrían inventar una complicidad entre ellos, podrían inventar otro tipo de juegos o manera de pasarlas bien, o hablar con ella, preguntarle qué quiere, ¿no? Porque pareciera por momentos que valora más ese momento de sentarse con alguien a ver la tele, compartir eso, que el tema sexual. Y a veces tal vez el amor tiene que ver mucho con ese compartir, ¿no? Y creo que eso es lo que más vale. Y cómo el patriarcado nos saca tiempo tan valioso de la vida, ¿no? Y bueno, nada, esas son mis reflexiones. Pero me gustaron mucho los 4. Bueno, gracias, Alejandra. Una aclaración para vos y para el resto. El de Clary Keegan no era de este mes, era un cuento que yo les mandé a algunos de ustedes, como para que tengan una muestra de cómo funcionaba el club, pero era del club del año pasado. Perdón. Claro, Yo lo no, leí, tranqui. lo asocié con el amor también, por eso. Claro, bueno, tranqui, no, solo lo aclaro porque por ahí alguien está diciendo, pero ese no estaba en los 4 del mes. Es como un quinto, un invitado a la reunión. Claro. Y respecto a esto último que decías del de Bujarovska, por supuesto que él debería preguntarle, che, y si hacemos tal cosa, ¿cómo resolvemos esto? Pero está totalmente fuera de plano, ¿no? El cuento no lo dice, volvemos a esto, el cuento no lo dice, pero nos da claramente la pauta de que eso es imposible, de que suceda en esa relación, en ese vínculo, que se sienten a conversar acerca de lo que les pasa y cómo resolverlo, no hay chance. De hecho, ella en un momento dice, me animé a preguntar, un día me animé a preguntarle qué hacía él durante esa hora. Imagínate, si le cuesta a tal punto de que un día se animó a preguntarle qué hacía durante esa hora, lo que les debe costar, lo que les costaría preguntar cosas que vayan un poco más allá, ¿no? Y eso es todo lo que decíamos, el juego de los sobreentendidos y demás, que está ahí. Y respecto de, yo pensé que cuando surgió esto de las diferencias entre varones y mujeres, que es tan evidente, ¿no?
Pensé que iba a haber algún comentario más, como más, no sé, más polémico, más plantear la cuestión. De todos modos, Rodrigo, decías que todos nosotros, varones de nuestra generación, incluso Joaquín, que es bastante más joven que yo, pero aún así creo que todos venimos formados por una matriz bastante clara, y bueno, la lucha en todo caso es salir de ahí, ¿no? Alejarnos todo lo que podamos, pero venimos de ese lugar. Y pensaba en algo que a veces se destaca también, y lo pienso en relación con Petar, la posibilidad de que él también esté, y no es que él sea la víctima para nada, no quiero decir eso, pero que él también sufra las consecuencias del patriarcado que establece sus modos de conducta, porque podemos pensar con bastante lógica que lo debe pasar mal cuando deja a su mujer supuestamente pensando que tiene relaciones sexuales con el otro tipo, con su amigo. Pero en su cabeza, en su mentalidad, quizá no le quede otra que aceptarlo, insisto, desde su mirada, no le quede otra que aceptarlo porque tiene que proveerle a su esposa eso que él ya no puede proveer porque tiene 15 años más, y etc. Mariela. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, estaba escuchando muy atentamente y quiero hacer un comentario sobre el último cuento, que ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Ah, genial. Lo que menciona, me parece, la narradora es que no hay ninguna falta en este marido, no hay falta alguna. Pero él sí menciona que hay una falta, él es el único que menciona esto de la diferencia de edad. Y contrario a lo que podría imaginar en un matrimonio tan machista y como tan tradicionalista, él encuentra una solución cero tradicionalista, que es como pensarla a ella como mujer deseante primero, eso me parece llamativo. Digo, si pienso en como el estereotipo del machismo y el estereotipo del hombre proveedor, la mujer no estaría habilitada a desear o a tener deseos por fuera del matrimonio, por lo menos. Así que eso me pareció llamativo. Y después me dio mucha pena que en esa hora que ella tenía, ni siquiera pudiera elegir el programa de tele, como, digo, me dio mucha pena ella. Entonces también esto me lleva a pensar un poco que no solo convivimos en una sociedad machista, por supuesto, y se intenta romper con esto, pero creo que las mujeres somos muchas veces más machistas que el tipo más machista. Entonces, nada, me apena mucho ella, me apenó mucho, la verdad. Bueno, esto tiene que ver con lo que yo decía recién. Los hombres venimos formados por esa matriz y las mujeres también, todos venimos de ahí. Entonces es muy difícil salirse. Por suerte ha habido pasos adelante, ¿no? Y en primer lugar tomamos conciencia de un montón de cosas, las que antes ni pensábamos porque dábamos por naturales, pero cuesta. Y está buenísimo que la literatura pueda explorar estos espacios y ayudarnos también a pensar en estas cuestiones y mostrar, y sobre todo la buena literatura que tiene la capacidad de explorar nuestras contradicciones, los pliegues de nuestro modo de ser, ¿no? No somos planos, no somos seres cuadraditos así, aunque algunos parezcan o parezcamos, con que pensamos todo lo mismo y siempre nos portamos igual, ¿no? Estamos llenos de contradicciones y de dudas y de comportamientos erráticos, y un día vamos en una dirección y al día siguiente vamos en la contraria. Bueno, cuando se puede plasmar esas personalidades en la literatura es cuando más partido le podemos sacar a estas cosas, ¿no? Matilde decía en el chat, me recordó La ventana indiscreta, pensando en lo de los balcones y un edificio frente a otro, y sí, hay algo de eso. Y decía, al menos el otro le pregunta qué película quiere ver ella. Pero recién vos, Mariela, decías que en realidad la verdad no me acuerdo si le pregunto o no quién elige. Pero en todo caso sería algo muy pequeño, ¿no? Una posibilidad muy mínima de elegir. Pero bueno, al menos puede ver televisión. Perdón, ella dice algo así como, a veces me cuesta un poco como decidir o definir qué quiero ver, pero él dice algo así, como
él sabe que me gusta, entonces finalmente termina como decidiendo él, digo, es muy triste, efectivamente, como súper Sí. triste. Sí. Y eso también permite, yo hacía la comparación de pensar en lo de poder ver tele, ella obtiene en casa de Stoyan lo que no obtiene en su casa, ¿no? Como un poco simbólicamente lo sexual, si lo pensamos también en este sentido, podríamos decir sexualmente, él sabe lo que yo necesito sin que yo se lo diga. Bueno. Matilde. No, que en relación al deseo, me parece a mí, el marido, digamos, no tiene en cuenta el deseo de ella, sino le atribuye cosas en sus propios términos. No, y no hay no le pregunta nada. Cuando yo digo el otro, me refiero al amigo, donde lo lleva. El otro sí, cuando van a ver una película, me parece que le pregunta qué película quiere ver. En ese sentido, me parece que no tiene, el marido no tiene en cuenta en absoluto el deseo de ella, sino que en sus términos supone y le atribuye a ella, y en realidad ella quiere otra cosa, al parecer, si nos referimos a su relato, aunque siempre, como vos decías, puede sospecharse, dado que está todo parece tan oculto tras esa capa estereotipada, que podría pasar otra cosa aquí, ¿no? Eso simplemente. Y lo de la ventana indiscreta, tanto el cuento como la ventana indiscreta, a mí me producen cierta nostalgia, porque hoy hay digamos, la realidad está como subvaluada, como objeto interesante, y hoy digamos, personajes de hoy mirarían el celular, más que mirar por la ventana e interesarse por lo que pasa del otro lado, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, lo podemos pensar también como una forma de elogio al aburrimiento, porque es el aburrimiento el que muchas veces nos lleva a explorar cosas. Y claro, hoy el mata aburrimiento, por definición, es el teléfono, entre otras cosas. Pero claro, cuando estás aburrido es cuando mirás, levantás la vista, buscas algo que te llame la atención, y es la manera en la cual muchas veces se encuentran cosas que son interesantes. Beatriz. Bea. Sí, en realidad yo quería comentar dos cosas sobre el cuento de las líneas del matrimonio, la verdad que es del que menos hemos hablado, y que, bueno, aparte del dolor, del sufrimiento, la pérdida y todo eso, bueno, las líneas del matrimonio era ese zigzag que estaba en el tejido del pullover del abuelo, de la mujer esta, y que cuando se los muestra, que se ve que ellos estaban recién casados, sí, o estaban por casarse y fueron esa primera vez a la isla, entonces como que se miran en cierta complicidad, como que a ellos nunca les iba a pasar esto, de que haya subidas y bajadas en el matrimonio, y después a lo largo de algunos recuerdos que él tiene, cuando va por última vez a la isla, cuenta momentos en los que han estado peleados, que ella andaba por un lado, él por el otro, ¿no? O sea que de alguna manera, además del dolor, también muestra esa desilusión, ¿no? Que uno al principio dice, bueno, esta es la persona de mi vida, no me va a pasar nada, esto para toda la vida y qué sé yo, y bueno, y después la realidad te hace esta cuestión de que, bueno, la vida es la vida y las relaciones son las relaciones. Eso por un lado, ¿no? O sea, la desilusión que a mí me sumó, digamos, un poco más al dolor del duelo. Y la otra cosa es que las dos personajes mujeres, que son la esposa del narrador y la esposa del isleño, casi no tienen caracterización, o sea, como que uno no termina de conocer esos personajes, qué sentían, qué pensaban, o sea, es como que en los dos casos dejó a las mujeres de lado, o sea, sí, partícipes necesarios, digamos, en la historia, pero no tenían personalidad propia. Sí, respecto a lo de la desilusión, es cierto, me parece que es natural y que es algo que se pasa en todos los casos, ¿no? De que las parejas cuando recién empiezan, y más cuando son personas muy jóvenes, esto de a nosotros no nos va a pasar, y después pasa, ¿no? Siempre. Pero me parece que es cierto, hay una desilusión.
pero no es la desilusión que uno podría pensar de, uy, qué mal porque pensamos que íbamos a ser felices y al final fue todo mal. No, no fue tan ideal como creíamos que iba a ser, pero fue el zigzag que marcan las líneas del pullover, ¿no? No es esa parábola de ir hasta arriba y después caer y darse contra el suelo, sino, bueno, las idas y bajadas, y lo que pone al final es la muerte de la mujer, ¿no? Entonces, sí, es una desilusión, pero no es tan triste o tan negativa como se podría pensar. Y lo segundo era lo de, que aparecen los dos personajes masculinos. Sí, pero me parece que es menos por una cuestión de silenciar a las mujeres o de ocultarlas, sino porque el narrador es el hombre y después con el que tiene contacto en la isla es con el isleño hombre, ¿no? No porque, porque Flora, que así se llamaba la isleña, no porque sea, porque intente ocultarla o hacerla a un lado, sino porque el vínculo natural creo que se da de amistad con ese hombre, ¿no? Sí, está bien, o sea, está bien, sí, no es que le eche la culpa ni lo tilde de machista por no haber hecho eso, sino que a los personajes casualmente mujeres, uno no les encontró, incluso la esposa, creo que, no sé si tenía nombre. No, pero ni él ni ella. No se mencionan los nombres de los dos, ni del narrador, claro, ni de la esposa es muerta, verdad. y sí los nombres de los isleños. Está bien, sí. Rodrigo. Sí, a mí de ese cuento me gustó mucho cómo está tratado el tema de los recuerdos, cómo él cuenta los recuerdos y uno se transporta a los recuerdos, pero sin embargo el recuerdo no deja de ser un recuerdo, es decir, no está todo detallado de lo que sucedió, sino que están las partes como uno más o menos se las acuerda en un recuerdo, ¿no? Estas escenas así medio nebulosas o de momentos o sucesos muy puntuales. Y en relación a eso me parece que también entra en juego el tema del contexto. Basilio Villó, cuando él habla de la isla y de la exoticidad de ese lugar y cómo se nos muestra ese lugar como algo nuevo, algo completamente distinto, viene un poco de la mano con el mundo ilusorio de los recuerdos del tipo que tiene en la mente, de cómo ese panorama ideal que él vivió con su mujer durante todos esos años, y cómo eso concuerda también con, como a lo último dice, bueno, la isla también está cambiando. Es ese dejar atrás, ¿no? La isla ya no es lo que era, y vos lo decías también en el audio, o sea, es él el que está dando el paso adelante, pero también está el contexto que juega como un personaje y que acompaña muy bien la historia en ese sentido. Sí. Respecto a los recuerdos, a mí me gusta mucho cómo describe algo que nos pasa a todos también, que es que un recuerdo absolutamente trivial se resignifica cuando pasa a ser recuerdos de haber estado juntos con alguien, de haber pasado un momento feliz en determinada situación. Entonces, cualquier cosa que no tiene, que en el momento probablemente no le des ninguna o casi ninguna importancia, no sé, ver un perro en la playa o ver tal otro animal, de pronto volvés a ese lugar y el perro no está y es como, uy, en aquel momento estaba y yo era feliz. Y ahora el perro no está y yo estoy triste y estoy sufriendo, ¿no? Eso nos pasa a todos. Bueno, aparecía la cuestión de esto de no volver a donde fuiste feliz, pero siempre volvemos, que yo lo decía también. Y bueno, y esa capacidad de la memoria de dar importancia tiempo después a cosas que en su momento no fueron importantes. Se van cargando de significado, que es algo que con la literatura también se puede hacer, ¿no? Al hacer aparecer un elemento o un objeto en distintas situaciones, pero que es algo de la vida, es algo que hacemos todos, y lo podemos advertir, ¿no? En un montón de cosas que de pronto nos damos cuenta de que tienen mucha importancia para nosotros, cuando para los demás no la tienen, e incluso para nosotros mismos antes tampoco la tenían. Y respecto de ese miedo, o no es miedo, es como la pesadumbre, ¿no? El sufrimiento ante el hecho de que la isla va a cambiar, porque va a pasar el tiempo y todo cambia. Es así, lo manifiesta a través de esto de que van a construir un aeropuerto, ¿no? El progreso, pero bueno, va a cambiar aunque no hagan un aeropuerto, ¿no? Y me recordaba el comienzo del cuento de Borges, el Aleph,
uno de los cuentos más famosos, que empieza diciendo aquello de, lo voy a leer, no es que me lo acuerdo de memoria, la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Bueno, después de leer un párrafo así es cuando uno se pregunta muy bien cómo decir algo sin que suene estúpido, pero bueno, quiero decir una cosa más respecto de la cuestión de las historias de amor. Les cuento así como un dato de color que fue a partir del descubrimiento de Bujarovska, que fue hace no mucho, que se me ocurrió, en primer lugar, proponer un cuento de ella, y en segundo lugar, que fuera el amor y el desamor y de pareja, con la aclaración, porque hay muchas formas de amor y desamor, pero que fuera de pareja. Fue el hallazgo de esa autora lo que me dio la idea de proponer este tema para este mes, así que bueno, después surgieron los otros cuentos, y cómo el amor es un buen tema literario cuando va mal, ¿no? Y esto también recuerda otro comienzo célebre, que es el de Ana Karenina, de Tolstoy, que dice que todas las familias felices se parecen y que en cambio las desdichadas lo son cada una a su manera. Todos los amores felices se parecen y la verdad es que narrativamente no valen tanto como sí valen los comienzos o los finales. Los comienzos, las historias cuando van surgiendo, es cuando presentan un atractivo especial, sobre todo si hay obstáculos y dificultades que los personajes tienen que superar. No por nada las historias clásicas terminan cuando son felices y comen perdices. Digamos, toda la parte en que son felices no se narra porque no importa. Todo lo valioso está antes o después, cuando surgen las crisis, las rupturas, los desastres, por los motivos que sean, ahí vuelve a tornarse interesante. En el durante, mientras dura el amor, no vale mucho la pena narrarlo, lo que importa es disfrutarlo y vivirlo. Y me parece que eso es lo que hace que siga habiendo, y va a seguir habiendo, como decíamos al principio, historias de amor, más allá de que, como comentaba Belén, uno puede decir, bueno, historias de amor son siempre la misma, ¿para qué cantamos canciones de amor si suenan mal y nunca tienen razón? Dice una canción de Calamaro. Bueno, puede ser que pase todo eso y sin embargo ahí seguimos, ¿no?, consumiendo estas historias. Así que bueno, para ir cerrando, les comento esto. No sé si alguien quiere agregar algo más, algo que haya quedado pendiente en el tintero. Bueno, yo como dato también personal, y nadie me lo preguntó, pero a mí el que más me gustó, el que más me conmovió fue el de Julian Barnes. Quizás porque es muy triste y quizás porque tengo cierta inclinación hacia la tristeza. Me lo han reprochado acá en el club de mandar muchos cuentos tristes y oscuros y tremendos. Entonces trato de medirme, porque medio que si fuera por mí me iría siempre por ese lado. Así que eso, para el mes que viene, la propuesta del club de lectura es, ya lo habrán visto por ahí, cuentos con música, con músicos y con canciones, y ahí hay de todo también. Como siempre, trato de proponer variedad en cuanto a hombres y mujeres, actuales y del pasado, argentinos y extranjeros y demás, bueno, conocidos, autores reconocidos y otros más secretos, pero que están muy buenos para descubrir y para leer. Así que bueno, queda hecha la invitación para que se sumen el mes que viene al club. Y les agradezco mucho por haber estado todo este mes, por esta charla que me parece súper interesante, que como les decía, la estuve grabando, espero que nadie tenga oposición. Mi idea es subirla a YouTube para que quede disponible ahí, para que puedan volver ustedes cuando quieran, y para que quienes no pudieron estar hoy presentes puedan acceder a esta charla. Y bueno, y muchas gracias una vez más por haber estado y por estar, ojalá sigan, y si les parece bien, entonces seguimos y nos vemos la próxima. Perfecto. Bueno. Buenísimo todo. Buen día, buen fin de semana. Gracias.
Gracias. Chao. Gracias, muchas gracias. Gracias, hermano. Chao. Hasta luego. Chao. Buen fin de semana.